Bendiciones a todos. Bueno, espero que hayan escuchado muy atentamente ayer la biografía de Lutero. Es importante entender cómo es que vino la reforma en el cristianismo en 1518 y quién fue el que la propició y por qué y debido a qué. Y ayer nos quedamos con algo. Hoy vamos a concluir con esa biografía que es muy importante de entender para entender el contexto de la santidad, porque a Lutero, así como a Isaías, lo que lo transformó y lo cambió fue un encuentro con la santidad de Dios, al igual que el apóstol Pablo, al igual que los discípulos cuando se encontraron con el Jesús glorificado, resucitado. Mientras tú y yo no tengamos un encuentro con la santidad de Dios, nuestra vida va a seguir igual. Ahora, ayer nos quedamos con una pregunta. ¿A qué se debía la conducta de Lutero? Una cosa es cierta, cualquiera que son los mecanismos que todos usamos para callar nuestra conciencia, no funcionaban para Lutero. Algunos teóricos arguyen que una persona demente puede tener una visión más aguda de la realidad que una normal. Pensemos, por ejemplo, en el hombre agobiado por la ansiedad que va al psiquiatra y se queja de estar paralizado por el miedo, que no puede ni siquiera ir ni a un día de campo. Cuando el psiquiatra lo analiza, el hombre explica que él teme que podría chocar su carro camino hacia el parque, ser mordido por una serpiente venenosa, ser alcanzado por un rayo, atragantarse con un pedazo de sándwich. O sea, todos esos miedos representan posibilidades reales, que la vida es peligrosa, pero todo se deriva en una mente cautiva. Howard Hawks, con todos sus millones, no podía encontrar un ambiente donde estuviera totalmente a salvo de los ataques hostiles de los gérmenes. Por ejemplo, nadie puede asegurar que todos los días de campo serán seguros. La percepción del hombre de que todas las cosas pueden salir mal es correcta, pero aún así él es anormal porque ha perdido las defensas que nos capacitan para superar los peligros que nos rodean cada día. Y hay algo sobre los antecedentes de la personalidad de Lutero que con frecuencia sus analistas pasan por alto, porque ellos no toman en cuenta que antes de ir al monasterio, Lutero se distinguió como una de las mentes jóvenes más iluminadas de Europa en el campo de la jurisprudencia. Lutero era brillante, no había ningún problema con su mente. Su comprensión de los sutiles y difíciles puntos de la ley lo hacían sobresaliente. Algunos lo celebraban como a un genio legal. Se dice que hay una fina línea entre la genialidad y la locura, una línea imaginaria divisoria entre ser genio y ser loco, y que alguna gente la cruza para atrás y para adelante. Quizás ese era el problema de Lutero. Él no estaba loco. Era sin duda un genio que tenía un entendimiento superior de la ley. Y una vez que aplicó su astuta mente legal a la ley de Dios, vio cosas que mucha gente no ve. Lutero examinó el gran mandamiento de Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él se preguntó a sí mismo, ¿cuál es la gran transgresión? Algunos responden a esta pregunta diciendo que el gran pecado es matar, adulterar, blasfemar o no creer. Lutero disentía. Él concluyó que si el gran mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, pues entonces la gran transgresión era no amar a Dios con todo el corazón. Él vio un balance entre las grandes obligaciones y los grandes pecados. La mayoría de la gente no piensa de esta manera.
Ninguno de nosotros guarda el gran mandamiento por 5 minutos superficialmente. Podemos pensar que lo hacemos, pero en los momentos de reflexión descubrimos que no es así. Tampoco amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos hacer lo posible para evitar pensar profundamente sobre esto, pero siempre hay una incómoda sensación en el fondo de nuestra mente que nos acusa de quebrantar este mandamiento todos los días. Como Isaías, sabemos que nadie más guarda el gran mandamiento también. Y es aquí donde encontramos consuelo. Nadie es perfecto. Todos nos quedamos cortos en amar perfectamente a Dios. Así que ¿para qué preocuparse por ello? Eso no hace a la gente normal pasarse 6 horas confesando. Si Dios castigara a todos los que fallan en guardar el gran mandamiento, tendría que castigar a todo el mundo. La prueba es muy grande, demasiado exigente y no es justa. Dios tendrá que juzgarnos a todos sobre esa línea. Lutero no lo vio de esa manera. Él se dio cuenta que si Dios juzgara sobre una curva, tendría que comprometer su santidad. Suponer que Dios hará eso es una suprema arrogancia y necedad. Dios no rebaja sus propias medidas para acomodarse a las nuestras. Él siempre es absolutamente santo, recto y justo, pero nosotros somos injustos y ahí radica nuestro dilema. La mente de Lutero era acosada con la pregunta: ¿cómo puede una persona injusta sobrevivir en la presencia de un Dios justo? Lutero agonizaba en aquello en lo que todos se sienten cómodos. No saben que Dios habita en luz inaccesible. Nosotros, criaturas débiles e ignorantes, queremos probar y entender la incomprensible majestad de la indescifrable y maravillosa luz de Dios. Nos preparamos y nos acercamos. ¿Qué hay de extraño entonces que esa majestad nos sobrecoja y nos quebrante? Lutero era el polo opuesto al personaje bíblico del joven rico que vino a Jesús inquiriendo acerca de su salvación. Cuando dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Hay algo que con frecuencia la gente pasa por alto en este conocido encuentro de Jesús con el joven rico en Lucas 18 al 20. El significado del saludo de este hombre hacia Jesús. Él le llamó maestro bueno y Jesús no lo pasó por alto. Él supo de inmediato que estaba hablando con un hombre cuyo entendimiento de la palabra bueno era superficial. El hombre quería hablar con Jesús sobre la salvación. En lugar de eso, Jesús sutilmente cambió la conversación acerca de lo que era bueno y aprovechó para enseñarle una inolvidable lección sobre el significado de qué es bueno. Jesús se fijaba en el saludo: ¿por qué me llamas bueno? Y acentuó la cuestión con una calificación rígida: ninguno hay bueno sino solo Dios. Y aquí levantamos un aviso. Algunas personas, incluso teólogos eruditos, se han atropellado sobre estas declaraciones de Cristo. Algunos oyen a él diciendo, en efecto: ¿por qué me llamas bueno? No soy bueno, solo Dios es bueno. No soy Dios y no soy bueno. Pero aquí Jesús no estaba negando su divinidad ni su bondad de ninguna manera.
En el contexto de un buen conocimiento de Cristo, habría sido propio para el joven rico llamar a Jesús bueno, porque Él era bueno. Era la encarnación de sumo bien. El punto es que el joven rico, no sabiendo esto, estaba honrando a Jesús como un gran maestro, sin saber que le estaba hablando al Dios encarnado. Obviamente el joven rico no conocía su Biblia, había fallado en entender el Salmo 14 del verso 1 al 3, cuando dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este salmo es citado y amplificado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. El mensaje es inconfundible. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Ni siquiera uno, borra toda posibilidad para la confusión. La acusación no permite excepciones, salvo para el Hijo de Dios, quien es el único que hizo lo bueno. El espíritu humano se desentiende ante esta acusación universal. Seguramente las escrituras exageran. Nosotros conocemos gente que hace lo bueno, algunos con frecuencia. Reconocemos que nadie es perfecto. Todos nos resbalamos ocasionalmente, pero aún así hacemos cosas buenas, de vez en cuando. ¿No es así? No, no, claro que no. Esto es precisamente la manera en que el joven rico pensaba, porque él medía la bondad con una regla equivocada. Evaluaba las buenas obras desde la ventajosa posición del raciocinio humano y externo. Dios manda que nosotros hagamos cosas buenas. Nos manda a dar a los pobres y nosotros damos a los pobres. Esa es una buena obra, ¿no es así? Pues sí y no. Es buena en el sentido de que se ajusta a lo que Dios manda. Por ese lado hacemos el bien con frecuencia. Pero Dios también mira el corazón. A Él le interesan nuestras motivaciones. Para que una buena obra satisfaga la medida de la bondad de Dios, debe brotar de un corazón que ama a Dios y a su prójimo perfectamente. Puesto que ninguno de nosotros alcanza ese perfecto amor por Dios y por el prójimo, todas nuestras obras externas están contaminadas porque llevan la mancha de nuestras motivaciones corruptas. La lógica de la Biblia es esta: puesto que nadie tiene un corazón perfecto, nadie hace una obra realmente buena. La ley de Dios es el espejo de la verdadera justicia. Cuando ponemos nuestras obras ante ese espejo, el reflejo muestra nuestras imperfecciones. Jesús puso ese espejo ante los ojos del joven rico en Lucas 18:20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos que Jesús mencionó al rico son los que llamamos la segunda tabla de la ley, que son los mandamientos que tratan con nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes. En estos mandamientos están ausentes los primeros mandamientos que tratan explícitamente de nuestras obligaciones directas hacia Dios. ¿Cómo respondió el joven rico? A él no le afectó. Él miró calmadamente al espejo y no vio imperfecciones. Él contestó: todas estas cosas las he guardado desde mi juventud, en Lucas 18:21. Imagina la arrogancia e ignorancia de este hombre. Yo encuentro difícil entender la paciencia de Jesús. Yo
no habría podido contener mi indignación diciendo algo como, ¿qué? ¿Que has guardado los mandamientos desde que eras muchacho? Tú no has guardado ninguno de los mandamientos en los últimos 5 minutos. ¿Qué no escuchaste el sermón del monte? ¿No te das cuenta que si te enojas injustamente con alguien, has violado el profundo significado de la ley contra la muerte? ¿No sabes que si deseas a una mujer, quiebras la ley más profunda del adulterio? ¿Nunca has codiciado? Honra siempre a tus padres. Tú estás loco o ciego. Tu obediencia ha sido externa cuando mucho. Tú solo obedeces superficialmente. Así es como yo hubiera reaccionado, mas Jesús no reaccionó así. Él fue más sutil y efectivo. Y en Lucas 18:21 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si alguna vez Jesús habló irónicamente fue aquí. Si tomásemos sus palabras literalmente, concluiríamos que esta conversación la sostuvieron los dos hombres más justos de la historia, que fue un diálogo entre el cordero sin mancha y un cordero con una sola mancha. Me encantaría oír a Jesús diciéndome que a mi perfección moral solo le falta una cosa, pero nosotros sabemos bien que esto no es así. Especulando y tratando de penetrar en los pensamientos secretos de Jesús, podemos imaginarnos que él pensó algo como esto. Hoy tú has guardado todos los mandamientos desde niño. Bueno, veamos cuál es el primer mandamiento o si no tendrás dioses ajenos delante de mí, veamos cómo te va con este. Jesús lo puso a prueba. Si había algo en el joven rico antes que Dios, era el dinero. Jesús lo desafió precisamente en ese punto, el punto de su obediencia al mandamiento número 1. Vende todo lo que tienes. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Cómo lidió él con su única mancha? Se fue con tristeza porque tenía grandes posesiones. El hombre fue puesto a prueba ante los 10 mandamientos y fracasó en la primera pregunta del examen. El punto de este relato no es establecer una ley que obligue al cristiano a deshacerse de todas sus propiedades privadas. El punto es que entendamos lo que es la obediencia y lo que la bondad requiere. Jesús le siguió la corriente a su pretensión y el hombre se desplomó. Cuando Jesús conoció a otro hombre joven siglos más tarde, no tuvo que enseñarle una compleja lección para que entendiera su pecado. Él nunca le dijo a Lutero, una cosa te falta. Lutero ya sabía que a él le faltaban multitud de cosas. Él era un abogado, había estudiado la ley del Antiguo Testamento, conocía las demandas de un Dios puro y santo, y eso lo estaba volviendo loco. El genio de Lutero dilucidó un dilema legal que no pudo resolver. Parecía no haber solución posible. La pregunta que lo acosaba día y noche era cómo un Dios justo podía aceptar a un hombre injusto. Él sabía que su eterno destino dependía de la respuesta, pero él no podía hallarla. Mentes inferiores iban disfrutando alegremente la vida en su ignorancia. Ellos se satisfacían pensando que Dios comprometería su propia excelencia y los dejaría entrar al cielo. Después de todo, no sería tan maravilloso si los excluía a ellos. Dios tenía que calificar sobre una curva. Cada muchacho hace sus travesuras y Dios es suficientemente grande como para no irritarse por unas cuantas faltas. Dos cosas separaban a Lutero de los demás hombres. Primero, él sabía quién era Dios. Segundo, él entendía las demandas de la ley de Dios. Dominaba la ley y a menos que llegara a entender el Evangelio, moriría en tormento. Y entonces sucedió la máxima experiencia religiosa de Lutero.
No hubo rayos ni tinteros volando. Tuvo lugar en su solitario estudio la llamada experiencia de la torre de Lutero. Cambió el curso de la historia del mundo. Fue una experiencia que envolvía un nuevo entendimiento de Dios, un nuevo entendimiento de su divina justicia. Fue un entendimiento de cómo Dios puede ser misericordioso sin comprometer tal justicia. Y fue una nueva comprensión de cómo un Dios santo expresa su santo amor. Y él escribió: yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos, y nada lo impedía sino una expresión: la justicia de Dios, porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a Dios, a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando noche y día. Yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia, Dios nos justifica por la fe. De ahí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado, y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce, con gran amor. Y ese pasaje de Pablo fue para mí la puerta del cielo. Si tienes una verdadera fe en Cristo como tu Salvador, entonces tienes un Dios de gracia, porque esa fe te guiará hacia el corazón y la voluntad de Dios, abriéndote sus puertas para que conozcas la gracia pura y el amor desbordante. Ver a Dios en fe es que veas su fraternal y compasivo corazón, en el cual no hay ira ni falta de gracia. El que ve a Dios como airado no ve en él correctamente, sino que mira a través de una cortina, como si una nube negra se le hubiese puesto frente a su rostro. Esto fue lo que escribió Lutero. Como Isaías antes de él, Lutero sintió la brasa ardiente sobre sus labios. Él sabía lo que significaba sentirse desolado, fue quebrantado por el espejo del Dios Santo, y posteriormente afirmó que antes de probar el sabor del cielo, Dios tuvo que colgarle sobre el abismo del infierno. Pero Dios no arrojó a su siervo al abismo, sino que lo salvó de caer en él. Él le probó a Lutero que era a la vez el Dios justo y el que justifica al pecador. Cuando Lutero entendió el Evangelio por primera vez, las puertas del paraíso se abrieron de par en par y él entró por ellas. El justo por la fe vivirá. Ese fue el grito de batalla de la Reforma protestante. La idea de que la justificación es solo por la fe y por los méritos de Cristo solamente. Y es tan central para el Evangelio que Lutero le llamó el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Él sabía que eso sería el artículo sobre el cual él mismo se sostuviera o cayera. Y una vez que Lutero comprendió las enseñanzas de Pablo en Romanos, nació de nuevo. La carga de su culpa fue levantada. El enloquecedor tormento terminó. Esto significó tanto para este hombre que lo hizo capaz de estar firme contra el Papa y el Concilio, el príncipe y el emperador, y si fuese necesario, contra todo el mundo. Él había entrado por las puertas del paraíso y nadie iba a arrastrarlo de regreso. Lutero fue un protestante que sabía por qué estaba protestando. Era un loco, tal vez, pero si lo era,
Nuestra oración es que Dios envíe a esta tierra una epidemia de este tipo de locura, para que nosotros también podamos saborear la justicia que es solo por la fe. Ahora te invito a que reflexiones lo que has aprendido ayer y hoy y has redescubierto acerca de la santidad de Dios. Y que respondas a estas preguntas. Puedes hablarlas con alguien de confianza. Número 1. ¿Qué ves tú cuando miras en el espejo de la santidad de Dios? ¿Qué aprendes sobre ti y sobre Dios? Número 2. ¿Qué haces tú con la culpa que sientes por tus pecados? Número 3. ¿Qué significan personalmente para ti las palabras? El justo por la fe vivirá. Y número 4. ¿Cómo puedes tú adorar a Dios por haberte justificado? Uy, prepárense para la siguiente semana, ¿eh? La justicia santa se pondrá muy interesante. Pero vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento acerca de su palabra. ¿Y qué es lo que estudiaremos el domingo? Los 4 aguijones en contra de la santidad. La semana pasada estudiamos las 3 estrategias principales del diablo contra la santidad. Pero ¿sabías tú que hay 4 aguijones que existen, que el diablo utiliza en contra de la santidad? Estará muy confrontadora la palabra, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Y de antemano, Señor, queremos poner delante de ti ese servicio unido del próximo domingo, del domingo 10 de noviembre, donde estaremos en el Centro Cívico de Salamanca, junto con la Alianza Ministerial de Pastores, reunidos todos como un solo hombre, en un solo espíritu, exaltándote en la majestad de tu gloria. Te damos todo el honor, Señor, a ti, porque solo tú eres el que puedes unir a tu pueblo. Solo tú puedes derramar ese amor eterno en cada uno para que te conozcamos. Solamente tú, Señor, eres el único que puedes obrar a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todas las iglesias del domingo que estarán reunidas adorando tu santo y bendito nombre, y que tú nos sigas abriendo el entendimiento acerca de la importancia de la santidad, Señor, porque hay tanta ignorancia en el pueblo, porque a veces lo vemos como un trauma, como una locura, pero que nos lleva a entender de verdad, como lo hiciste con Lutero, con Pablo, con Isaías, por mencionar algunos, a una vida dispuesta para decirte como Isaías y como estos personajes: heme aquí, envíame a mí. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, también por lo que harás en Zempoala este domingo por la tarde, allá con las familias de allá que han dispuesto en su corazón de que se abra un lugar de reunión para exaltar tu nombre, así como en Ranchos Unidos, así como en Valle de Santiago, así como en Salamanca y en varios lugares que tú estarás abriendo, incluso en el Reilete, allá en Villagrán, Señor, también lugares que tú estás abriendo por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, porque a eso nos estás enviando, a predicarle a los perdidos, porque tú has venido por los enfermos, no por los sanos. Hoy reconocemos, Señor, de que toda la gloria es tuya, que unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será tuya, porque tú nos colocas en las trincheras a cada uno de acuerdo a como tú quieres colocarnos, pero siempre viendo la utilidad que podemos ofrecerte a ti para ser útiles en el reino de Dios. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.